Es un verdadero honor que empecemos con la presencia de Enrique Vares y demos inicio a lo que hemos llamado la Semana Le Corbusier. Para todos los arquitectos del país, de la provincia de La Plata, es un orgullo que en esta ciudad, en este país, en esta provincia, haya una obra de Le Corbusier como no hay ninguna otra vivienda en toda América. Por eso nos pareció que era significativo y era importante que, cumpliéndose 125 años del nacimiento de Le Corbusier, hiciéramos desde esta obra emblemática, cada vez más valorizada, no solo aquí sino en el mundo entero, una serie de actividades en función de estos 125 años que se cumplen. Para mí, y creo que para toda la mesa directiva que van a hablar después, es un honor que sea Enrique quien lo inicie, y queremos describir además que luego además de la conversación de Enrique de hoy, estamos inaugurando una muestra fotográfica hoy, que son fotos que pertenecían a la familia Curuchet y que fueron enviadas a Harvard. Nosotros hemos logrado, merced al trabajo de Mario Retic, que acá nos acompaña, poder recuperar esas fotos y poder exhibirlas para todos. Y también hay una muestra de un amigo, un escultor que trabaja en metal, cuyas obras podrán ver en la planta libre y en la terraza. Posteriormente cerrará una banda de jazz, que es la banda de jazz Manhattan, que ya nos acompañó acá durante la noche de los museos, culminando así el primer día. Para el día de mañana vamos a tener la proyección de la película que se filmó aquí en la Casa Curuchet, que es El hombre de al lado, con la presencia de su guionista, que es Andrés Duprat, que además es arquitecto y que además tiene la particularidad de que, por esas circunstancias de la vida y de la ciudad de La Plata, tan particulares siempre, hizo su entrega final de la carrera en esta casa, con una circunstancia que seguramente él nos... Welcome to Unified Conferencing. Bueno, tenemos Houston. Bueno, y mañana, como cierre de la proyección de la película, la presencia del guionista y de los directores, va a cerrar musicalmente la jornada de mañana Sergio Pángaro, que también es el musicalizador de la película. Y finalmente, en el tercer día de actividades de la Semana Le Corbusier, vamos a tener la visita de Clorindo Testa, que realmente, merced a las gestiones que ha hecho Ramón, vicepresidente del colegio, hemos logrado que pudiera estar nuevamente en la ciudad de La Plata, y va a haber un cierre musical que va a estar a cargo de Gustavo Astarita y Mr. América, que es una persona y una banda emblemática de aquí de la ciudad de La Plata. Y durante todo el día van a estar haciendo entrevistas, creo que hoy comenzaron contigo, Enrique, por la mañana, la gente de Radio Universidad, que como la manera que encontró de sumarse al evento fue instalar un estudio móvil en la planta libre de la casa, donde transmitirán prácticamente toda la programación del día de mañana. Yo les pido disculpas si me extendí mucho, pero la verdad que hemos tenido un programa bastante amplio, que además hay gente que va a seguir participando, es decir, la semana se va a estirar porque no pudimos colocar en estos 3 días toda la gente con la cual habíamos conversado, así que seguramente hacia fin de mes, y vamos a avisar oportunamente, vamos a tener una nueva actividad más. Pero bueno, agradeciendo la presencia de todos, tanto aquí como en los distritos donde cada uno de estos eventos se va a emitir a través del sistema de videoconferencias que el Colegio de Arquitectos ha adquirido en este último año. Bueno, darles la bienvenida y agradecerles la presencia. ¿La proyección va a ser afuera? Va a ser afuera la proyección, sí. Sí. No, yo 2 palabras nada más. Cuando llamamos a Enrique Vares,
en el marco del Instituto de Formación Permanente y acoplándonos a la semana que se organizaba en la Curuchet, a mí me parece que es importante agradecer a Enrique y a todo el estudio, a Enrique, a Florencia, a Nicolás, a Federico, la presencia de ellos. De alguna manera esta es como una segunda charla de esas charlas que dijimos, charlas con arquitectos. La primera se hizo con César Pelli y la segunda es esta con Enrique, que es un gran orgullo para todos nosotros, porque de alguna manera Enrique es probablemente hoy uno de los arquitectos del grupo de Bares, es uno de los equipos de arquitectura del país de más prestigio que hemos tenido en mucho tiempo. Yo iba a repasar un poco el currículum, pero es como presentar a un gran actor y querer leer el currículum. Todos conocemos la historia del estudio, todos saben de los últimos concursos nacionales, internacionales, el Museo del Bicentenario, el Centro Cultural del Bicentenario, el Museo de la Habana Taylor, los concursos. Creo yo que tienen un valor enorme internacionales en Singapur, que seguramente Enrique hoy nos va a contar algo, nos va a mostrar, donde han obtenido premios, primeros y segundos premios, entre participaciones de más de 1.500 equipos, 900 en uno creo, Enrique, y 1.000 y pico en otros, en proyectos de alta densidad, que a mí me parece que tienen que ver con discusiones que nosotros nos tenemos que dar en torno a la arquitectura y al urbanismo, y que de alguna manera lo iniciamos en esa charla con César Pelli la otra vez, pero por eso, y si sigo para atrás, me acuerdo de tantas cosas, Teatro Argentino, Chile en el 70 y pico. Yo creo que no vale la pena repasar la totalidad del currículum. Sí, también quería citar, y me parece que a todas las generaciones de arquitectos de La Plata nos emociona mucho, porque a los que tenemos 50 años, la cátedra de Enrique es titular de arquitectura, adjunto desde los 70 y titular desde los 80, y para nosotros, el grupo de ellos, probablemente hayan sido, no sé si decir nuestros padres docentes, pero son la gente con la cual muchos de nosotros nos formamos, y no solo nos formamos, sino que estuvimos realmente muy felices porque fue justo la época de la recuperación democrática. En nuestra facultad se habían, por supuesto, habíamos cambiado todas las cátedras, se habían echado a todas las cátedras de la dictadura, y cuando llegó el grupo Bares, Hermani, Esbarra, Rubio, etc., fue como abrir una ventana gigante en el patio de la facultad, y el debate de la arquitectura, la política, el porvenir de la arquitectura y el urbanismo, el concepto de arquitectura-ciudad, etc., yo creo que a los que somos de esa generación nos emociona mucho. Seguramente a todas las generaciones que siguieron también, pero yo pertenezco a esa y me acuerdo mucho de eso. Así que bueno, nada, yo un agradecimiento enorme, una emoción muy grande, porque creo que no solo Enrique es un gran arquitecto, sino que es una de las personas más cordiales, amables que conozco y con la que siempre he aprendido. Así que nada, yo te quería dar la bienvenida y decirte eso, que es una alegría enorme tenerte acá. Nada más. Bueno, a mí me toca la parte política, en nombre de la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior, Adolfo Canosa, Jorge Longo, Darío Macaño y yo mismo. Queremos agradecer a todos la participación, a Enrique Bares, con su trayectoria, sobre todo por su calidad de arquitectura. Nosotros queremos usar esta casa, hoy es un día muy especial para nosotros, entre el Colegio de Arquitectos, respecto de esta casa, que va a haber novedades de esto desde la poco. Pero nosotros queremos usar esta casa dentro del ámbito de la cultura, desarrollar todo esto como un eje cultural en el cual no es menor esta obra de arquitectura, no es menor con sus implicancias, por su simbología, por todo lo que le implica para los arquitectos. Adolfo Canosa me pidió, por favor, que le diera a todos la bienvenida en nombre del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos. Muchas más cosas de lo que aportó Julio Santana, que trabaja denodadamente en esta suerte de curador de la Casa Curuchet, el Instituto de Formación Permanente, que aporta toda esta tecnología que es maravillosa, que simultáneamente acá estemos saliendo
en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Pergamino, en Tres Arroyos, en San Martín, en Loma de Zamora, en Banfield, en Morón, y me olvido algo, Peguajó. O sea, creo que forma parte de las cosas que queremos hacer y cómo queremos llegar a toda la provincia de Buenos Aires con su extenso territorio en la igualdad y la inclusión de todos los arquitectos dentro del proyecto que es el Colegio de Arquitectos, para que el conocimiento, para que la calidad de los arquitectos del porte de Enrique Bares llegue con su mensaje a la totalidad de la provincia de Buenos Aires. El viernes vamos a estar acá con un grande de la arquitectura argentina, además ya es un hombre de la cultura nacional, que es Clorindo Testa. Están todos obviamente invitados y bueno, lo que estamos haciendo en el Colegio de Arquitectos, con pluralidad de ideas, con discusiones internas como siempre, como todos los cuerpos colectivos y colegiados, pero con un ánimo de proyecto común de poner la cultura adelante de todo, y en la cultura están los arquitectos y en los arquitectos están los hombres de prestigio que con su hacer han logrado un lugar dentro, como bien decía Jorge Longo, dentro de la arquitectura nacional. Y en este caso, mi agradecimiento a Enrique por venir acá. Y lo de la ballena azul lo seguimos charlando otro día. Enrique. Bueno, yo debo agradecerles la invitación, me siento orgulloso y creo que han sido demasiado exagerados con las consideraciones hacia mi estudio. En verdad no pensaba, pido disculpas al público, yo con la invitación me imaginaba en una cápsula encerrado, que hacía el cuento que me habían hecho, una serie de televisores vinculados cibernéticamente, y me encuentro rodeado de afecto y de amigos que realmente no me imaginaba que iba a encontrar. Con lo cual, para mí es una emoción ad hoc a la propia charla estar rodeado de tanto afecto. Me pareció que algunos proyectos que podían contar de algún modo parte de nuestro pensamiento, parte de nuestra teoría de la construcción de un hábitat posible, digamos, en los tiempos en que nos toca actuar, me parecía que había como un modo de ordenarlo, de tantas maneras que uno podría ordenar una charla, pero me parecía que había como dos o tres etapas de nuestra vida, digamos. Primero, señalar que en realidad no es un proyecto individual Enrique Bares, es un proyecto colectivo, desplazado a lo largo del tiempo, con mucha gente que me ha acompañado, que hemos trabajado juntos, que hemos discutido, que hemos construido juntos, que hemos pensado, que hemos elaborado, que hemos reflexionado sobre la construcción de un mundo de algún modo muy más equitativo, más justo. Y entonces me pareció que era como un homenaje, digamos, a todo el largo camino que hemos recorrido, arrancar con el trabajo de Chile, porque marca, y además me permitía organizar el cuento sobre un eje que es la construcción de vida cotidiana, digamos, o sea, pensar cómo una sociedad puede albergarse de algún modo en situaciones de instancias superadoras de la historia que le antecede. Y Chile fue para nosotros un momento clave en la historia personal, primero porque teníamos 30 años en ese momento. Segundo, porque era un momento crucial, digamos, en el mundo donde todavía había dos polos, digamos, dos grandes centros, y donde aparecía una posibilidad de una justicia, de un socialismo, de una razón de vivir de un modo distinto en democracia, con distribución equitativa, con un hombre del talento y de la potencia y de la visión de Salvador Allende. Y Salvador Allende en el concurso que llama para la remodelación del centro de Santiago de Chile plantea una ecuación que es fantástica, es decir, nosotros tenemos que usar a la ciudad como elemento de condensación, como elemento de encuentro, como el elemento de la vida cotidiana. Y a diferencia de lo que estaba pasando en el mundo desarrollado, que las ciudades se vaciaban y las viviendas se iban a la periferia, Salvador Allende plantea de nuevo traer la vivienda al corazón de la ciudad
y plantea esta teoría, también compartida por aquella época por Marcos Vinograd, de 24 horas de vida cotidiana. Y esta visión de vida cotidiana, de la vivienda en el corazón de la ciudad, replantea en este concurso internacional un programa bastante novedoso para aquella época, es decir, 50% vivienda, 50% de equipamiento. Y este ha sido para nosotros la estructura fundamental del pensamiento, no solamente en la práctica proyectual, sino en la vida nuestra, en la vida de la academia, en la vida cotidiana de nuestras reflexiones, en cómo ser, en esta visión gramsciana de especialista y de político, ¿no? O sea, cómo de golpe ser usuario y también pensar no solamente como especialista, sino como usuario en esa conjugación, y eso era una ecuación política. Y entonces la experiencia de estar al lado de Salvador Allende en ese momento a nosotros creo que nos marcó a lo largo de la vida de un modo muy particular. Y por eso me parecía que todo lo que a partir del 70 nosotros desarrollamos, tanto sea, y que lo hemos puesto en práctica también en la docencia universitaria, de trabajar con lo que es vivienda y equipamiento en una sola función. Entonces quiero hacer un cuento rápido y sucinto de este viejo proyecto del 70 que sigue siendo vigente, sigue siendo moderno en el 2012 y quizás sea mucho más moderno en los próximos años, en el sentido conceptual. No tanto en las formas, que a lo mejor hay alguna forma o alguna manera de organizar conceptualmente el programa de un modo mejor, pero sigue teniendo una enorme vigencia. Y nos permite entonces ordenar los proyectos que voy a contar en el esquema conceptual, digamos, de vida cotidiana, donde hemos ponderado permanentemente el hecho público. La redensificación como concepto central, el hecho público como elemento importante. Y entonces el cuento del proyecto de Chile me permitió ordenar, digamos, si bien voy a tomar los últimos 10 años del estudio, menos los dos últimos, se voy a contar desde el 2000 al 2010, dejo los 2011-2012 para alguna charla de grupo, porque muchos de estos proyectos del último año están en elaboración, algunos se están jurando, en fin, entonces me pareció que era más compacto contar 10 años, que de algún modo resumen un largo camino que tiene dos mojones. El primer mojón después un poquito el teatro argentino en el 80, que sintetizan, digamos, esta noción de espacio público, que es lo que realmente me parece importante tratar de contar y que es lo que voy a hacer eje en el cuento, no en el relato del proyecto, sino en las premisas de tipo ideológica, conceptuales que fundamentan la construcción del proyecto. Pase. No te me duermo. Como esta imagen elocuente, nosotros cuando empezamos a estudiar Chile, el primer descubrimiento que es un país en calle, es un proyecto en calle, a lo largo de una calle norte-sur, un eje vertical con la cordillera a su costado. Pasa. Y entonces el centro, voy a hacer un cuento muy rápido porque quiero centrar, digamos, en las cuestiones centrales. Un cordón periférico, un eje central, y Chile estaba viviendo el fenómeno urbano, digamos, de posguerra, que es la descentralización, digamos, mandar la vivienda afuera y la zona comercial al medio. Pasa. Y acá está el famoso Tajo de la norte-sur que atravesaba Santiago, esta carretera que une el norte con el sur de Chile, longitudinalmente, que cuando atraviesa Santiago la cortaba al medio, un enorme tajo, y dividía Santiago. Cuando se llama concurso, que es la zona que está en Bordeaux, era la idea fundamental. Por un lado, había tres premisas que me parece que son fundamentales en la concepción ideológica. La primera cuestión era coser la trama preexistente. La segunda condición, redensificar. Había un eslogan, nos vamos para arriba. Y la tercera cuestión, que yo la pongo casi como la más importante, que no había traslado de gente, sino que había reabsorción, o sea, que no se perdía la condición de urbanidad de la preexistencia, o sea, no es que se desalojaba a la sociedad que estaba viviendo en ese sector, sino que se la reubicaba en el mismo sector y se redensificaba, o sea que empezaba a pensarse en un desplazamiento en tres direcciones. Pasamos.
Y entonces la propuesta que nosotros formulamos era realmente redensificar el casco urbano, las torres eran viviendas, la estructura baja el área comercial y de equipamiento, y la costura de las dos áreas de superposición se daban a través de generar una trama espacial en la cota de 3 metros de altura que permitía realmente, Chile tiene un problema de muy difícil excavación porque el suelo rocoso, permitía generar un nuevo plano que a lo largo, como vamos a ver a lo largo después de 30 años de proyectos sucesivos, vamos a trabajar mucho en esta idea de empezar a desplazar el nivel cero en el espacio, producto de pensar en que una ciudad que se redensifica, el cero no es suficiente para poder absorber una densidad de alto flujo de interconectividad. Pasa. Y entonces había una trama a lo largo del Mapocho arriba y la Alameda abajo, que reubicar, donde había tres condiciones: edificios preexistentes de valor histórico, edificios con valor social y básicamente una población residente que no se la podía tocar, con lo cual el proyecto debía con mucho cuidado preservar la preexistencia social, los nuevos contingentes que se albergaran en esta zona no cambiasen la historia personal de ese sector hasta que se redensificara en la totalidad y pudiera convivir la historia con el presente y el futuro. Pasa. Y entonces, fíjense cómo en aquel momento, esta es una foto tomada en el 72, estaba la excavación, la iglesia Santana. Nosotros hacemos una normativa para hacerse los primeros 600.000 metros cuadrados de obra y fijamos una primer supermanzana del orden de los 250.000 metros cuadrados, de los cuales mitad vivienda, mitad equipamiento. Y en este sector de la iglesia Santana pasa. Esta es la autovía actual y fíjense cómo ha quedado realmente cortada la ciudad en dos pedazos, a diferencia de lo que fue la propuesta que, como todos saben, quedó truncada producto del derrocamiento del golpe militar de Salvador en el 71. Pasa. Entonces, la vieja ciudad, a la derecha, la trama del negro que se levanta y genera una nueva espacialidad, el viejo casco histórico, la trama del corte y esta especie de dedos que se extienden en el espacio y que desde el punto de vista de la pura teoría era una nueva trama que se generaba a lo largo del tiempo. La realidad es que cuando nosotros empezamos el proyecto y vamos a desarrollar la primera etapa, nos encontramos que esta trama no era suficiente, quedaba desvinculada del cero, con lo cual hubo que generar una suerte de empalme, de un quiebre topográfico para vincular la vieja trama con la nueva trama y de modo tal de poder convivir las dos hasta que generase la nueva trama cota más 3 metros. Pasa. Y entonces se ve el viejo casco histórico, las calles que se peatonalizan, los circuitos vehiculares, los vehículos ya no, en la nueva estructura no interfieren con la trama peatonal, de modo tal de que la ciudad se cose nuevamente en una nueva cota y que derrama en el nivel cero en el casco histórico. Que cuando hacemos la primera parte del proyecto, naturalmente que esa trama va tocando el suelo en determinados niveles, de modo de generar una topografía como si estuviera uno trabajando sobre un plano que, digamos, topográfico ondulado, de modo tal que en algunos puntos tocaba la trama 3 metros y en otros puntos tocaba la trama 0, dado que las preexistencias históricas estaban asentadas sobre el cero. Y este fue un primer principio que a nosotros nos permitió realmente empezar a pensar de qué modo era posible este famoso tema de la redensificación. Y entonces generamos una estructura, digamos, de movimiento, áreas de servicio, áreas servidas, en fin, donde esta nueva ley era posible desarrollarla en el tiempo y en el espacio. Y entonces, claro, estos viejos dibujos, ahora con los renders y todo esto, pero planteaban de algún modo la costura al que en realidad se producía, y ahí aparece el borde de la vieja ciudad empalmada con
lo que iba a ser la nueva trama, la nueva estructura. Pasa. La maqueta pasa, acá vemos la historia y el presente, y entonces esta era otra cuestión que me parece que es fantástico, digamos, reflexionar sobre esta cuestión de trabajar no solamente con un proyecto de largo alcance, como puede ser una reconstrucción de un área central, sino fijar normativas de tal modo que el tiempo mismo, aquella vieja axioma de que el uso reflexiona y replantea los propios contenidos del proyecto, permitía que a medida que fuéramos avanzando en el proyecto, el mismo uso iba a determinar los cambios que sucesivamente el proyecto iba a poder digamos, reabsorber del mismo modo que el impacto tecnológico en las sucesivas etapas a lo largo del tiempo, dado que teníamos claro que este era un proyecto de 30 a 40 años. Así. Y entonces, la primera etapa de la iglesia Santa Ana, donde aparecen los edificios negros que son los que se conservan, las grandes torres que se empiezan a construir en los espacios vacíos, de modo tal de poder trasladar la población a esos que iban a funcionar como esponjas, succionando población para poder realojarla, los sistemas de movimiento y la reabsorción de la nueva estructura fusionada con la vieja estructura, donde las viejas calles servían como calles vehiculares y la nueva estructura se superponía, protagonizando el peatón un rol fundamental, digamos, en la participación de un nuevo espacio urbano. Pasa. Y entonces las secuencias peatonales, ahora sería mucho más fácil, pero en aquel momento había que hacerlas casi como los dibujos animados, uno a uno, los movimientos, como la trama, digamos, acá convive con el nivel cero y allá vamos viendo pasar cómo va subiendo y cómo de golpe estamos en una cota más 3 metros vinculados con el metropolitano, con el subte, con las paradas del tren que pasaba por la trinchera. Pasa. Y entonces hoy nos encontramos 40 años después que muchas de aquellas cosas siguen siendo vigentes, la iglesia está, la ciudad sigue estando, la gente sigue de algún modo habitando, por suerte Chile recobra también la democracia, pero la estructura urbana lamentablemente podría haber sido mucho mejor si hubiésemos podido hacer algo en aquella época y pasar. Y entonces no tendríamos estos espacios que hoy están ocupados por el auto, nosotros pensamos que debían ser ocupados por la gente, de modo tal de que fomentar el encuentro, la posibilidad del diálogo, del debate, de la acción política pasada. Y fíjense qué débil que es la conexión de un lado con el otro para poder vincular la ciudad de un modo realmente de flujo constante. Es una simple reflexión, digamos, de pensar que cuánto se pudo haber hecho en aquella truncada noche de septiembre, donde injustamente se derroca a un líder fantástico que hubiera permitido avanzar de un modo mucho más rápido para toda América Latina. Pasa. Y entonces, siguiendo el cuento, ya muchos años más acá, en esta noción de viviendas, digamos, de vivienda y equipamiento, voy a contar dos proyectos que plantean un poco la hipótesis de lo que yo creo que va a ser el futuro, digamos, esta noción de población que cada vez se extiende más, digamos. Pensemos que en los próximos años vamos a estar hablando de 9.000 millones de habitantes, en los próximos 30, 40 años. Pasar de 6.000 a 9.000 es un salto importante, que va a tener un impacto muy grande, sobre todo en la noción de preservar áreas de producción de alimentos, con lo cual el tema de la densificación es uno de los temas que a nosotros más nos preocupan, en los que más hemos investigado, porque inexorablemente, sobre todo en los países como el nuestro, donde efectivamente tenemos un potencial, digamos, una fortaleza incomparable con la posibilidad de construcción de alimentos, vamos a tener que no seguir extendiéndonos en horizontal, sino compactarnos cada vez más
para poder reservar espacios de producción de alimentos. Esta experiencia en Singapur, digamos, lo que nos plantea, digamos, es una visión distinta, digamos, del paso de Chile en 1.200 habitantes por hectárea a trabajar con 6.000 habitantes por hectárea. 6.000 habitantes por hectárea plantea un impacto realmente muy importante, son algo así como 1.800 o 1.000 viviendas por hectárea y media. Es un paquete importante, con lo cual pasa